Vamos a dar inicio con nuestra clase correspondiente al día de hoy, como ya lo adelantamos en la clase anterior. Hoy nos toca desarrollar el tema que es básicamente la huelga. Bueno, tenemos que empezar recordando, como yo se los decía en la clase pasada, que el derecho a la huelga está consagrado desde nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, vámonos a nuestro artículo 104 constitucional, artículo 104 constitucional, y le voy a dar la lectura al mismo. Establece el 104 constitucional. Derecho de huelga y paro. Se reconoce el derecho de huelga y paro ejercido de conformidad con la ley, después de agotados todos los procedimientos de conciliación. Estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de orden económico-social. Las leyes establecerán los casos y situaciones en que no serán permitidos la huelga y el paro. Bueno, ¿qué tenemos que ir descifrando desde acá, jóvenes? Como se los había mencionado entonces, desde nuestra Constitución Política de la República, se garantiza que este brazo de lucha de los trabajadores, ¿sí?, se vea cumplido. Es decir, que puedan materializar tanto los trabajadores la huelga como los patronos el paro. Y muchas veces me voy a referir muchísimo más a la huelga, repito, porque la figura del paro es una figura que no se da en Guatemala. Bueno, vean que desde la Constitución, jóvenes, nos establece la condición de que se puede llegar a una huelga o a un paro siempre y cuando se hayan agotado los procedimientos de conciliación. Es necesario agotar la vía de conciliación extrajudicial y posteriormente la conciliación judicial. Veamos también que establece que la huelga y el paro se van a dar por razones de orden económico-social. Es decir, a ver, la regla general de la relación entre patrono y trabajadores es que un patrono, sea una institución pública o privado, emplea a un trabajador a cambio de una retribución. Es decir, los trabajadores tienen la obligación, valga la redundancia, de trabajar, de prestar un servicio al patrón. Y durante la huelga, no obstante existe esta obligación, los trabajadores paralizan sus labores, ¿sí? Se abstienen de trabajar aun cuando tienen el deber de realizarlo. Pero esto debe ser con un solo objeto, que debe ser ponerle fin, por medio de la presión colectiva, a esa controversia que existe entre patrono y trabajador y que debe ser de orden económico-social, ¿sí? Que debe ser de orden económico-social. Bueno, vamos ahora a nuestro artículo 116 constitucional, 116 de la Constitución. Establece regulación de la huelga para trabajadores del Estado. Las asociaciones, agrupaciones y los sindicatos formados por trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas no pueden participar en actividades política-partidistas. Se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas y autónomas. Este derecho únicamente podrá ejercitarse en la forma que preceptúe la ley de la materia y en ningún caso deberá afectar la atención de los servicios públicos esenciales. Entonces veamos, jóvenes, ojo que entonces el artículo 116 constitucional, ¿sí?, regula que también los trabajadores del Estado pueden hacer uso de la huelga, ¿sí?, pero establece que se deben apegar a la ley de la materia. Recordemos que vimos con anterioridad la ley de sindicalización y regulación de huelga de los trabajadores del Estado. Ahí alguien, recuerdo yo, aquí en la sección B, platicaba si no se vulneraba el derecho de los grupos coaligados del Estado al obligarlos a actuar en la vía directa, y aquí encontramos la respuesta, y es que
la propia Constitución Política de la República de Guatemala garantiza el derecho de huelga, pero pone como condicionante a los trabajadores del Estado que se ciñan a la ley de la materia, el principio de especialidad, es decir, a la ley de sindicalización y regulación de huelga de los trabajadores del Estado. Bueno, entonces ya sabemos que existe un derecho constitucional de los trabajadores de la huelga, que es aquella acción en la cual se abstienen de trabajar aún teniendo la obligación, con el único objeto de solventar la controversia entre patrón o trabajador, y esta controversia es de índole económico-social. Bueno, entonces vámonos ahora al artículo 394. Vamos a nuestro artículo 394. Artículo 394. Aquí ya agotamos el procedimiento de conciliación, ¿sí? A estas alturas ya agotamos el procedimiento de conciliación. Bueno, entonces, cuando fracasa la conciliación, ya vimos en el artículo 389 que el Tribunal de Conciliación emite un pliego de recomendaciones y hace constar que no se llegó a ningún acuerdo y hablamos que ellos terminan su participación. Ahora, entonces veamos el artículo 394. En caso de que no hubiere arreglo ni compromiso de ir al arbitraje, dentro de las 24 horas siguientes de fracasada la conciliación, cualquiera de los delegados puede pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento, pronunciamiento que es necesario esperar para ir a la huelga o al paro. Bueno, entonces ya fracasó la conciliación, jóvenes, y a partir de ese momento, sí, bueno, ha fracasado la conciliación y no hay acuerdo de ir al arbitraje, cualquiera, dice aquí, de los delegados, es decir, recordemos que si es un grupo coaligado, los trabajadores van a tener 3 delegados y el patrono 3 delegados. Y si es un sindicato, puede ser que sean 3 delegados o el pleno de su comité ejecutivo, que pueden ser 9 trabajadores. Y una representación igual del patrón. Entonces, cualquiera de los trabajadores, jóvenes, cualquiera de esos 3 trabajadores del grupo coaligado, o cualquiera de los 3 o 9 trabajadores del comité ejecutivo, ¿sí?, puede solicitarle al juez que se pronuncie sobre la legalidad o la ilegalidad de la huelga. Y la legalidad o la ilegalidad de la huelga se refiere a que el juez tiene que calificar que se cumplen ciertos requisitos para poder estallar la huelga, ¿sí? Vamos a ver, jóvenes, que acá en este artículo 394, la ley no regula un trámite para realizar esa solicitud, ¿sí? Y como la ley no regula el trámite para hacer esa solicitud de legalidad, ¿sí? O sea, únicamente nos establece el tiempo para plantear la solicitud al juez, pero no establece cuál es el periodo o el trámite para realizar ese procedimiento. Entonces, ¿qué procedimiento vamos a utilizar, jóvenes, cuando la ley no nos establece un procedimiento en específico? La vía de los incidentes. Excelente, mi estimado Kevin. Entonces, háganle una anotación a la par donde indiquen vía incidental o incidentes, lo que ustedes consideren que les va a servir para saber que entonces el trámite de esta solicitud para que el juez se pronuncie sobre la legalidad o la ilegalidad es la vía de los incidentes. Adelante, estimada Ari. Gracias, Lick. Buenas noches. Yo tenía una duda. Esto es cuando no se llega a ningún acuerdo, entonces el juez tiene que ver la legalidad o ilegalidad de la huelga. Anteriormente usted había mencionado sobre que si no cumplía la parte demandada las recomendaciones, automáticamente se podía ir a huelga. No sé si estoy en lo correcto. Sí, en eso estamos ahorita, mi estimada Ari. No, vean.
Si la conciliación fracasa, quiere decir que no hubo ningún acuerdo, ¿sí? No hubo ningún acuerdo. Entonces, el Tribunal de Conciliación solo deja constancia de las recomendaciones que hizo y que las partes no llegaron a un acuerdo y ahí se da por terminada la conciliación. A partir de ese momento, entonces, como no hubo un acuerdo y no hay acuerdo de ir al arbitraje, entonces corren las 24 horas para que cualquier delegado, ¿sí?, de los trabajadores le pregunte, plantea al juez sobre la legalidad o la ilegalidad del movimiento. ¿Sí? No sé si estamos ahí, mi estimada Ari. No, Ligue, yo creo que yo lo estoy mencionando sobre el, no sé si es el artículo 406, creo yo que cuando usted había mencionado que cuando la parte demandada no cumplía con las recomendaciones que había hecho el tribunal, automáticamente se podía acudir a la huelga. No, no, mi estimada Ari, es que recuérdese que el Tribunal de Conciliación no tiene facultades coercitivas. El Tribunal de Conciliación solo recomienda, son las partes las que se obligan. Entonces, si las partes se obligaron, ¿sí?, si ellos firmaron un pacto o un convenio colectivo de condiciones de trabajo y una de las partes incumple, ¿sí?, fue lo que hablamos, se puede plantear un juicio ejecutivo, un conflicto colectivo de carácter jurídico de derecho o regresar al conflicto a plantear la huelga sin pasar por la conciliación. Pero eso es cuando las partes se comprometieron frente al Tribunal de Conciliación, pero el Tribunal de Conciliación no tiene fuerza coercitiva, estimada Ari. Ah, ya lo entendí. Gracias. Bueno, entonces seguimos. Bueno, vean, pues dice, seguimos con la lectura. Entonces ya sabemos que es el trámite, es la ley de los incidentes del organismo judicial. Dice, el auto correspondiente será dictado a reserva de que causas posteriores cambiaran la calificación que se haga y en él se pronunciará sobre si han llenado los requisitos determinados en el artículo 241 y 246. Ahorita explicamos eso. Establece, dicha resolución será consultada inmediatamente a la sala jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, la que hará el pronunciamiento definitivo dentro de las 48 horas siguientes a aquella en que recibió los autos. Entonces, vean, pues jóvenes, aquí viene otra particularidad del derecho colectivo. Entonces, fracasó la conciliación, no hay acuerdo de ir al arbitraje, cualquiera de los delegados tiene 24 horas para presentarle la solicitud al juez para que se pronuncie sobre la legalidad o la ilegalidad de la huelga. Si el juez va a hacer su pronunciamiento, se va a llevar el trámite de los incidentes establecido en la ley del organismo judicial. Recuerden que aquí estamos probando hechos como lo vamos a ver a continuación. Y una vez que el juez emite el auto en donde declara la legalidad o la ilegalidad de la huelga, o si fuera el patrón, legalidad o ilegalidad del paro, ¿sí? Una vez que el juez ha resuelto, establece la ley que se va inmediatamente a consulta a la Corte de Apelaciones de Transición Social, la que hará el pronunciamiento definitivo dentro de las 48 horas siguientes. Es decir, finalmente, hablando de forma coloquial, quien da la luz verde para que se estalle o no la huelga, es decir, para declarar si la huelga es legal o ilegal y por ende poderla estallar, es la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. ¿Sí? Pues el juez emite su resolución en donde declara legal la huelga o ilegal la huelga, pero acto seguido dice, dicha resolución será elevada a consulta a la sala de la Corte de Apelaciones, la que hará el pronunciamiento definitivo dentro de las 48 horas siguientes a aquella en que recibió los plazos van en horas. Resolver el conflicto lo más pronto es la sala confirma, ¿sí?,
instancia o si por el evoca la decisión del juez de primera. ¿Vamos todos hasta ahí? ¿Dudas o consultas? Adelante, Elmar. Disculpe, yo tengo una duda sobre quién autorizaba al final las huelgas, que no me quedó claro si era la Corte de Apelaciones o... Sí, quien autoriza, o sea, quien determina finalmente la legalidad o la ilegalidad de la huelga estimada es la Corte de la Sala de Apelaciones. O sea, la solicitud se hace al juez. El juez emite su resolución, pero esta resolución se va en consulta a la sala y si la sala confirma que es legal, pueden estallar la huelga. Si el juez declaró que era ilegal y la sala confirma que es ilegal, no pueden estallar la huelga y puede darse a la viceversa, que el juez determine que es legal, pero la sala determine que es ilegal, o el juez determina que es ilegal y la sala que es legal. Al final, se va a tomar en consideración lo que resuelva la sala, estimado Elmar. Gracias. Adelante, Ari. Nick, perdone, en la consulta no le entendí muy bien sobre la vía de los incidentes o dónde está esa parte en el artículo. No, mi estimada Ari, por eso les decía, como el artículo solo nos establece que se va a interponer, o sea, la solicitud se hace dentro de 24 horas de fracasada la conciliación y ya no regula nada más. Entonces, por eso les decía, hagan una anotación porque recuérdense que cuando la ley no establece un procedimiento específico, vamos a aplicar el procedimiento que establece la ley del organismo judicial, que en este caso sería abrir a prueba por 10 días y resolver en 3 días. Eso es lo que vamos a aplicar, estimada Ari. Los incidentes. Estamos integrando la norma, ¿sí? Sí, gracias. Adelante, Silvia, después Henry, después Eva. Adelante, Silvia. Buenas noches, licenciado. Disculpe, tengo dos dudas. En primer lugar, ¿se puede apelar? Supongamos la Corte de Apelaciones es la que declara al final la legalidad donde la huelga. ¿Esto se puede apelar? O sea, ¿alguna de las partes puede apelar esto? No. Aquí ya tenemos que quien conocen a el tribunal. Aquí es como que fuera una apelación de facto, no sé, para entender que dio su opinión en la sala. Es decir, básicamente el trámite nos lleva a agotar de una vez la segunda instancia. De una vez involucra a la sala, ya no se puede presentar recursos en el tribunal de alzada, ya se pronunció, estimada Silvia. ¿Pregunta Silvia o estamos ahí? Sí, muchas gracias, licenciado. Y mi otra duda, ay no, ya se me olvidó, pero cuando me recuerde le digo, pero gracias, licenciado. Pero está solventada la primera. Adelante, Henry. Buenas noches, licenciado. Acá donde dice que va a ser elevada a la Corte de Apelaciones, donde dice inmediatamente. Ahí no hay un plazo, digamos, por ejemplo, si ustedes nos preguntan cuál es el plazo para elevarla, la respuesta sería inmediatamente. Inmediatamente, exacto. Y en la, adelante. perdón, y en la práctica, licenciado. La práctica ya es otra cosa, mi estimado Henry. De hecho, les voy a ser muy honesto. Yo no sé, yo al menos no recuerdo ninguna huelga que se haya estallado recientemente, en los últimos tiempos, pero la ley establece, pues firme solución que 10 momento hacer las diligencias para elevarlo a la sala. Pero como todo en la práctica, nunca se da tal cual está en la ley, mi estimado gente. En la práctica, nunca va a respetar los plazos, que sí les he dicho que en materia de conflicto colectivo de carácter económico, sí hay diferencia por el resto. Tal vez no ya como están aquí, pero tampoco tarda un año. Eso se dilucida mucho más rápido. Esos van casi a los plazos. Gracias, licenciado. Muy amable. Adelante, Eva.
Sí, licenciado, con respecto a eso de los incidentes, indicaba que al ser un incidente, de hecho, se habrá prueba, pero usted indicaba que eran 10 días. Si mal no recuerdo, ¿eran 8 o Tal vez así en son? tu laptop, por el judicial, digamos, si Yo solo así, pero yo tengo entendido que se abre dicho por 2 días y si son incidentes de hecho, se abre prueba por 8 días. ok, eso, Entonces, se resuelve un auto en 3. Eso tengo entendido yo. perfecto. Pero igual, Ahí sí que, jóvenes, es de que, digamos, como los incidentes ya los vimos en general del proceso, por eso no me detuve tanto, pero sí, están regulados, si no me recuerdo, del 135 al cual 141, el trámite de los incidentes, que es el que deberíamos aplicar para este trámite de pronunciamiento sobre la legalidad o la ilegalidad de la huelga. Es correcto, mi estimada Eva, y solo todos corroboremos cuáles son los casos que están establecidos en la ley. Del 138 al 140 es, Liz. Y no dice, estimada Ari, ¿cuánto es el programa? De pruebas son 8. Excelente. Entonces ahí estamos. Solo es de aplicar los artículos que están ahí en la ley de los organismos. Perfecto. Buenas gracias, gracias. licenciado. Adelante, Silvia y después Silvia. Adelante, Ari. Perdón, yo tenía una consulta con respecto a los movimientos que hacen los sindicatos en las calles, que ya hicieron la huelga o No, ese ejemplo lo vamos a ver más adelante. Se está adelantando la respuesta completa. Estas son huelgas ilegítimas. Lo vamos a ver hoy en esta clase. Tarde, licenciada. Tengo la duda de el juez todavía, bueno, Cortes ha declarado legal y ahora se van a huelga. Pues, Es ilegítimo como decía, y lo vamos a ver a continuación. Tenemos que ver calidad y calidad de huelga y la huelga ilegítima. ¿Les parece? ¿Les parece? licenciada, muchas gracias. Sí, la última duda que sobre las preguntas de los compañeros. Ajá. Usted había hablado del incidente ahorita de la solicitud de la legalidad o ilegalidad de la huelga. ¿Eso sería un incidente de hecho o de derecho? Es de hecho porque tienen que comprobar algunos extremos, como lo vamos a ver a continuación. Es un incidente de hecho porque el juez tiene que verificar el cumplimiento de algunos aspectos. Por eso es que se abre a prueba y a continuación vamos a ver los requisitos. Ok, y el incidente de cuando se tiene que, solo se puede despedir a los trabajadores, el juez lo autorizó, ¿eso sería un incidente de hecho o de derecho igual? De hecho, recuérdense que aquí la ley dice que si se presenta la denuncia se debe reinstalar inmediatamente. Ahí no hay trámite incidental, digamos, no hay trámite incidental, sino que si recuerdan ustedes, dice que si se incurre en una de esas causas, dice el juez actuará inmediatamente por constar juicio o por denuncia. Ahí de una vez del trámite, mi estimada Silvia. Es el incidente de autorización. Ese es un incidente de hecho porque usted quiere probar un hecho. Le quiere probar al juez que llegó tarde, que trata mal a sus compañeros, que es negligente en el trabajo, etc. Tengamos cuidado ahí. Incidente de solicitud de reinstalación. Ahora en la reinstalación, la ley establece, se presenta la denuncia y el juez ordena inmediatamente reinstalar. Ok, muchas gracias, licenciada. Excelente. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? Bueno, entonces, ¿qué necesita calificar? ¿Cuáles son los requisitos que el juez tiene que calificar? Sí, tiene que calificar dentro de, para establecer la legalidad o la ilegalidad de la huelga. Vamos ahora a nuestro artículo 239. Artículo 239. Vamos a ver, artículo 239 y establece el 239. Bueno,
Vean pues, el artículo 239 nos da la definición de lo que es una huelga legal, ¿sí? De lo que es una huelga legal. Entonces, revisemos, establece aquí. Huelga legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 241, con el exclusivo propósito, ojo ahí, con el exclusivo propósito de mejorar o defender frente a su patrono los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. Vámonos hasta el último párrafo y ahí establece: huelga ilegal es la que no llena los requisitos que establece el artículo. No sé si tienen un error mecanográfico ahí ustedes, porque en algún, como en mi código aparece artículo 238, pero en realidad es el artículo 241, ¿sí? Porque el 238 está derogado. Entonces sería huelga ilegal es la que no llena los requisitos que establece el artículo 241. Vamos ahora al artículo 241. Establece: para declarar una huelga legal, los trabajadores deben a ajustarse estrictamente a lo establecido, a lo dispuesto en el artículo 239, párrafo primero, es decir, tienen que hacerlo de manera pacífica, tienen que ser 3 o más trabajadores. Recuérdense que este extremo ya está comprobado. Recuérdense que el grupo coaligado va a estar conformado por al menos 3 trabajadores y un sindicato va a estar conformado por al menos 20 trabajadores. Quiere decir que ya está comprobado. Con exclusivo propósito de mejorar los intereses económicos frente al patrono. Si queremos hacer una huelga en la empresa por acuerdo con la elección de Cortes de Suprema de Justicia, no es legal la huelga. Si en la empresa de trabajo queremos hacer una huelga porque no estamos de acuerdo con el servicio de salud que da allá al Hospital Roosevelt y nosotros somos una empresa de contabilidad, no es legal. ¿Sí? La huelga va a ser legal si pacíficamente, ¿sí?, es ejecutada por lo menos 3 trabajadores con el propósito de mejorar los intereses económicos frente al patrón, sociales o económicos. Regresemos al 241, literal B. Agotar los procedimientos de conciliación. ¿Sí? Ojo que aquí cuando nos habla agotar los procesos de conciliación, nos habla de el de la vía judicial, que es el que acabamos de ver, las últimas 2 clases. Que para esta etapa el juez ya le consta, ya conformó el tribunal de conciliación, ya sabe que la conciliación fracasó y él tiene el expediente y además ha sido parte del proceso. C, que básicamente esto es lo que el juez va a tener que corroborar al momento de declarar la legalidad o ilegalidad de la huelga. Entonces, Ray, constituir la mitad más 1 del total de los trabajadores. Constituir la mitad más 1 del total de los trabajadores. Ese es el tercer requisito. Que la huelga tiene que estar apoyada por la mitad más 1 de los trabajadores. Si son 100, tiene que estar apoyado por 51 trabajadores. Si son 80, por 41 trabajadores, etc. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el conteo? Sigamos la lectura. Que laboran en la respectiva empresa, empresas o centro de producción y que han iniciado su relación laboral con antelación al momento de plantearse el conflicto colectivo de carácter económico-social. Para este recuento no deben incluirse los trabajadores de confianza y los que representen al patrón. Entonces, supongamos que el conflicto colectivo se planteó el 1 de octubre, ¿sí? Entonces, el juez cuando va a hacer el recuento,
se da cuenta que, digamos que el recuento ya la huelga se da el 22 de octubre y resulta que hay 30 trabajadores nuevos que ingresaron el 11 de octubre. ¿Se deben tomar en cuenta para el conteo? No. Estos trabajadores no se toman en cuenta porque podría ser probable que el patrono los haya contratado con el exclusivo propósito de boicotear el conflicto, que los haya contratado con la condición de que cuando llegue el conteo que hace el juez, que lo puede hacer el juez personalmente, apersonándose a la institución o solicitarle apoyo a la Inspección General de Trabajo, ¿sí? Entonces, el juez tiene que verificar, por ejemplo, la nómina de trabajadores, ver que son 100 trabajadores y esa mayoría, esa mitad más uno, se va a tomar, repito, solo con los trabajadores que iniciaron su relación, dice, antes del planteamiento del conflicto. Y que para ese recuento no se van a tomar en cuenta los trabajadores de confianza y los que representen al patrón. Es decir, si en total son 100 trabajadores, el juez va a llegar y va a decir, bueno, para este recuento no voy a tomar en cuenta al gerente financiero, al gerente de recursos humanos, al gerente de contabilidad, al gerente del área legal, etc. Los 10 trabajadores de confianza del patrono no entran al conteo. Es decir, vamos a contar sobre 90 y la mitad más uno serían 46. Básicamente, si ustedes se dan cuenta, el único extremo, ya que el juez tiene que corroborar en este momento, es que la mitad más uno del total de los trabajadores apoyen el movimiento de huelga. Adelante, estimada Araceli. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, por ejemplo, los encargados de poner procesos disciplinarios tampoco pueden entrar a la huelga, o solamente el director de recursos humanos. No, todo aquel que se considere trabajador de confianza y representantes del patrono, estimada Araceli, y eso lo va a determinar las funciones dentro de su contrato o la empresa. Básicamente lo que nos tiene que guiar es que si es de confianza o representa al patrono, en este caso, si es un ente sancionador, está representando al patrono. No podría estar en el conteo, estimada Araceli. Ah, ok. Gracias, licenciado. Adelante, Elmar, y después Ingrid. Y en el caso de los trabajadores que no están en planilla, Pero, ¿como qué caso podría no estar en planilla? es que muchas veces contratan porque sí son contratados por la empresa como tal, o sea, sí hay un contrato, pero no están dentro de planilla, o sea, no están inscritos en el IX. Esos cuentan para hacer este conteo de trabajadores. Media vez exista una relación de trabajo, digamos, lo de las nóminas fue un ejemplo que les di porque el juez tiene que tener documentación para basarse y tener la certeza de cuántos son los trabajadores dentro de la empresa. Evidentemente aquí viene también la postura, como se acuerda que se apertura prueba, tanto el patrono como trabajadores con sus respectivos medios de prueba van a ilustrarle al juez cuántos son los trabajadores dentro de la empresa, estimado Elmar. La clave es que la totalidad de los trabajadores, la mitad más uno, deben aprobar el conflicto. ¿Sí? Sí, gracias. Adelante, estimada Ingrid. Mi pregunta era relacionada a eso, licenciado, que decía yo en el caso de los trabajadores del Estado, los 029 o 189 del grupo 18, ¿estos son tomados y iniciaron antes del conflicto? Les voy a responder lo que siempre les digo. Los 029 y los 189 no son trabajadores del Estado. Ahora, si existe una simulación, ya tendría que el sindicato o el grupo coaligado en este periodo de prueba documentarle al juez que hay una simulación, que realmente a los trabajadores les asiste el derecho de participar dentro de la huelga, porque aunque son 029, marcan, tienen jefe, etcétera. Por eso les digo, ese es otro tema, estimada Ingrid. La respuesta corta es 029 y 189 no son trabajadores. Ahora, si existe una simulación, ya depende de la parte de los trabajadores que se lo documenten al juez en el periodo de prueba para determinar que ellos también son parte de la fuerza de trabajo. ¿Estamos, estimada Ingrid? Sí, licenciado, gracias. Adelante, Giovanni. Sí, licenciado, buenas noches, disculpe. Para constituir la mitad de los trabajadores más uno,
¿deben de ser solo los que están sindicalizados No. o es la totalidad de la empresa? Porque tiene los beneficios si gana, por supuesto, pero tenía la duda si eran solo los que estaban en la nómina del sindicato, como hay varios sindicatos en las empresas del Estado, por ejemplo, en educación. Yo me Exacto. surgía esa duda, disculpe. No, estimado Giovanni, aquí sí entran todos. Para poder estallar la huelga, sí es la mitad, más uno de la totalidad de los trabajadores de la empresa. Aquí ya nos olvidamos ya solo de si solo los del sindicato, grupo colegado, no. Puede ser que el sindicato sean solo 20, pero en la empresa son 100, 51 tienen que aprobar la huelga para poderla declarar legal, estimado Giovanni. Gracias, licenciado. ¿Alguien más por aquí había levantado la mano? Me perdí, pero alguien más había levantado la mano. ¿Dudas o consultas? ¿Vamos bien hasta ahí entonces? Bueno. Sí, yo había levantado la mano, pero ya me quedó claro la duda. Bueno. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces ya sabemos que tienen que llenarse estos requisitos y en cuanto fracasa la conciliación y no hay acuerdo de ir al arbitraje, 24 horas para que cualquiera de los delegados le pida al juez que se pronuncie sobre la legalidad o la ilegalidad de la huelga. Esto se hace por el trámite de los incidentes regulado en la ley del organismo judicial. Y en ese periodo de prueba, entonces el juez va a corroborar los requisitos que establece el artículo 241, que establece ver el 239, que sean acordados pacíficamente por 3 o más trabajadores con el exclusivo propósito de mejorar sus intereses económicos o sociales. 2, haber agotado los procedimientos de conciliación. Y 3, constituir la mitad más 1 de la totalidad de los trabajadores del Estado. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos al siguiente tema que es la huelga ilegítima. La huelga ilegítima. Entonces, ¿cómo ustedes me lo planteaban? A ver, regresamos. De incidente a petición de parte, pero el periodo de prueba será únicamente de 5 días. Entonces, miren pues, lo que ustedes decían, hay huelgas que son ilegales, ¿sí? Huelgas que son ilegales, quiere decir que son huelgas que no han cumplido el procedimiento que establece la ley, que no han cumplido no han cumplido los procedimientos que establece la ley. Por ejemplo, lo que ustedes decían, resulta que hay una inconformidad en el Ministerio de Salud. Y antes de plantear la negociación y antes de agotar la conciliación, famoso que los trabajadores estallan la huelga. El día menos pensado hay una inconformidad, no hay insumos y antes de plantear una negociación por medio de un grupo coaligado o de un sindicato, resulta que huelga, ¿sí? Eso pasa en el Ministerio de Salud y no digamos en el magisterio. Vivimos en Guatemala y no estoy inventándome nada. ¿Sí? Común que incluso, vamos a hablar las cosas como son, porque creo que somos personas adultas y todos tenemos criterio, suele suceder muchas veces que a veces se mezcla con temas políticos. ¿Cuántas veces no hemos visto que hay un tema político en el Congreso o en el Ejecutivo, alguna discusión, y casualidad que el magisterio hace huelga y sale a manifestar? Esa es una huelga ilegal.
esa es una huelga ilegal. No cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 239 y 241. Entonces la ley establece en el 394, tercer párrafo, que a petición de parte se puede plantear en la vía incidental que el juez declare la ilegalidad de la huelga. Y lo que nos dice que el periodo de prueba, entonces en lugar de ser 8 días, va a ser solo de 5 días, para que el juez constate que la huelga efectivamente es ilegal. Ahora, creo que Silvia preguntaba eso. ¿Cuáles son las consecuencias? Vámonos al artículo 249. Vamos al artículo 244, perdón, artículo 244, ¿sí? 244. Dice, cuando una huelga sea declarada ilegal y los trabajadores la realizaren, el tribunal debe fijar al patrono un término de 20 días durante el cual éste, sin responsabilidad de su parte, podrá dar por terminados los contratos de trabajo de los laborantes que holgaren. Las mismas reglas rigen en los casos de huelga de hecho o ilegítima. Entonces, aquí tengamos claro dos escenarios, jóvenes. El primero, la huelga ilegal, ¿sí? ¿Sí? O las consecuencias de la huelga ilegal es cuando, habiendo agotados todos los procedimientos, la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social declara que la huelga es ilegal y de todos modos los trabajadores la realizan, ¿sí? Y la huelga de hecho o la huelga ilegítima es la de los ejemplos que les acabo de dar, que sin haber agotado ningún proceso de negociación, ni de conciliación, ni de ninguna índole, los trabajadores deciden declararse en huelga y la llevan a cabo. Esa es la huelga de hecho o ilegítima. Pero en cualquiera de los dos casos, la consecuencia es exactamente la misma. Si el juzgado declara que la huelga no es legal, dicen los trabajadores que la realicen, dice el tribunal debe fijar al patrono un término de 20 días durante el cual éste, sin responsabilidad de su parte, podrá dar por terminados los contratos de trabajo. ¿Sí? Entonces, si la huelga es declarada ilegal y los trabajadores la realizan, o si es una huelga de hecho o ilegítima, ¿sí? Y es declarada como tal por el juez, se le faculta al patrono para que en el plazo de 20 días puede despedir a los trabajadores sin responsabilidad de su parte. Adelante, estimada Araceli. La interrupción, licenciado. No, adelante, adelante. Cuando hablamos acá de huelga, en el término de huelga, ilegal e ilegítima no son sinónimos, son dos tipos distintos, ¿verdad? Exacto, exacto. Yo había comprendido en mi curso anterior a este que era lo mismo, licenciado, perdón. No, por eso les digo, los efectos son los mismos, solo que digamos, va a ser una huelga ilegal cuando el juez determinó que no llena los requisitos que establecen el 239 y 241, es decir, hay un pronunciamiento de la sala y dicen, la huelga es ilegal, es decir, cumplieron todos los requisitos, salvo la parte final. Por ejemplo, que una minoría sea únicamente la que apruebe la huelga. Entonces el juez la declara ilegal. Hasta ahí todo bien porque no hay efectos contrarios a los trabajadores, simplemente se les dice, no pueden estallar la huelga, tienen que acudir al arbitraje. Ahora, si la huelga es declarada ilegal y los trabajadores de todos modos realizan la huelga, da derecho a que los despidan. Ahora, la huelga de hecho o ilegítima, lo que les decía, es aquella en la que ni siquiera se agotaron los procedimientos. Puede ser que fracasó la negociación extrajudicial y en lugar de plantear la demanda colectiva, los trabajadores de una vez se declaran en huelga. Esa es la huelga de hecho o ilegítima. Y repito, que en dado caso, si la huelga declarada ilegal de todos modos la realizan,
al igual que la huelga de hecho o ilegítima, tienen la misma consecuencia. Da derecho al patrono para que durante 20 días despida a los trabajadores. ¿Sí? Gracias, licenciado. ¿Dudas o consultas, jóvenes? Perdón, Eric, ¿eso de los 20 días está en algún artículo? Disculpe. Sí, en el 244 que acabamos de leer. Gracias, perdone. No tenga pena. Ahí dice que da al patrono un término para despedirlos. Adelante, Andrea. Adelante, Andrea. ¿Quién había Ya me levantado? respondió, Eric. Muchas gracias. Ah, ok. Bueno. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? ¿Dudas o consultas? Bueno. Entonces, vean, el siguiente tema que tenemos que ver entonces ahora es cuando un paro es legal, ¿sí? O cuando un paro es ilegal. Veamos el artículo 245. Artículo 245, ¿sí? Bueno, al igual que con la huelga, acá nos da la definición de lo que es un paro legal, ¿sí? Entonces establece, paro legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo ordenados y mantenidos por uno o más patronos, en forma pacífica y con el exclusivo propósito de defender frente a sus trabajadores los intereses económicos que sean propios de ellos, en su caso, comunes a los mismos. Veamos ahora el 246 y vamos a ver ahí en el 246 que nos establece entonces cuáles son los requisitos. 246. Paro legal es cuando los patronos se ajustan a las disposiciones de los artículos 245 que lo acabamos de ver. Abandono temporal ordenado en forma pacífica de las labores. Y 241, inciso B, es decir, agotar los procedimientos de conciliación, ¿sí? Y dice, y dan luego a todos sus trabajadores un aviso con un mes de anticipación para el solo efecto de que estos puedan dar por terminados sus contratos, sin responsabilidad para las partes durante este periodo. Este aviso se debe dar en el momento de concluirse los procedimientos de conciliación. Entonces, al igual que los trabajadores, una vez fracasada la conciliación, ¿sí? El patrono tiene derecho dentro de las 24 horas siguientes de pedirle al juez que se pronuncie sobre la legalidad o la ilegalidad del paro. ¿Sí? Este trámite es en la vía incidental. ¿Y qué tiene que demostrar el patrono? Los siguientes requisitos. 245. Sí, que la suspensión va a ser ordenada en forma pacífica con el exclusivo propósito de defenderse frente a los trabajadores en sus intereses económicos. 2, haber agotado los procedimientos de conciliación. Aquí dice 241, inciso B, haber agotado los procedimientos de conciliación. Y 3, dar un aviso con un mes de anticipación a sus trabajadores para que aquellos que lo consideran puedan dar por terminados sus contratos. Y este aviso debe darse al momento de concluir el proceso de conciliación. Estos son los requisitos que debe llenar el patrón. Y veamos el artículo 250, ¿sí? El artículo 250 nos establece, es paro ilegal el que no llene los requisitos que establece el artículo anterior, así como todo acto malicioso del patrono que imposibilite a los trabajadores el normal desempeño de sus labores. Es decir, si no se cumplen con los requisitos establecidos en el artículo anterior, el juez va a declarar que el paro es ilegal y por tanto no va a poder paralizar las labores.
¿sí? Dudas o consultas, jóvenes, en los que hemos visto el día de hoy, que creo que nos vamos a quedar hasta aquí por la hora. Adelante, Byron. Buenas noches. Disculpe, para que el sindicato, es una duda, pero de un tema anterior, para que el sindicato pueda pasar de la vía, digamos, a la conciliación, tiene que haber agotado la vía directa. Exacto. El grupo coaligado, no me recuerdo si usted lo mencionó o yo no lo anoté, ellos tienen que agotar el arreglo directo, ¿verdad? El grupo Si es de una empresa privada, si es del sector público, tiene que agotar la vía directa. Ah, ya. Pero si es de una empresa privada y no agotan el arreglo directo, no pueden pasar a conciliación. Exacto, exacto. Tienen que haber agotado la negociación extrajudicial para poder plantear el conflicto colectivo de carácter económico-social. Ya, sí, eso le había comprendido. ¿Y cuál es el fundamento de eso, licenciado? El fundamento legal es que no sé si no lo entendí. Artículo 51, si no mal recuerdo, ahí está regulado el tema de la vía directa, y artículo 4 y 6, no me recuerdo ahorita, mi estimado Byron, de la ley de sindicalización y regulación de huelga a los trabajadores del Estado. Eso lo vimos hace como unas 3 clases, pero si no mal recuerdo, en el 51 del Código de Trabajo, no sé si alguien me ayuda ahí si lo tiene a la mano, y la ley de sindicalización y regulación de huelga de los trabajadores del Estado. Sí, artículo 51 es. Yo lo tengo acá, pero es que como ese artículo establece la vía directa, no sé si de igual manera se toma en cuenta, aunque acá sea arreglo directo, es que esa era mi duda. Ah, bueno, se recuerda que lo hablamos en clase, que eso es cuestión de criterios del juez. Puede ser que un juez le exija el planteamiento del conflicto haber agotado el arreglo directo, y puede ser que otro juez considere que no es necesario agotar el arreglo directo. Eso ya es cuestión de criterio del juez, mi estimado Byron. Ah, ya. Gracias, licenciado. Vale. Adelante, Silvia. Licenciado, disculpe, ¿me podría explicar de nuevo lo del aviso que tienen que dar en el paro? Es que no me quedó muy claro. Sí, lo que dice, lo que establece ahí es de que si fracasó la conciliación y el juez quiere estallar el paro, quiere paralizar labores, a partir de ese momento, ¿sí?, tiene que dar un plazo de 30 días para estallar el paro, ¿sí? O sea, fracasa la conciliación, solicita la declaratoria de huelga del paro, de legalidad del paro al juez, y en ese momento tiene que avisarle a los trabajadores, miren, voy a estallar el paro, pero la ley me obliga a avisarles con 30 días de anticipación. Entonces, el paro él lo va a poder estallar 30 días después de que dio el aviso, y eso es para el simple efecto de que los trabajadores que lo consideren den por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para ellos. No sé si estamos ahí, Silvia. Sí, muchas gracias, licenciado. Adelante, Jonathan. Licenciado, yo tengo una duda con el 244 en el plazo de 30 días. Esos 20 días, perdón. Esos 20 días solo únicamente tiene esos 20 días para, si el patrón no quiere despedir a los trabajadores, solo tiene esos 20 días para hacerlo. Si se pasan los 20 días, entonces prescribió su derecho. Ah, ok. Gracias. Si lo hacen el día 21, el trabajador ya tiene derecho a alegar que prescribió el derecho del patrón y que fue un despido injustificado. Ok, gracias. Bien, ¿dudas o consultas, jóvenes? Bueno, si no, nos vemos entonces el día lunes de manera presencial, primeramente Dios. Que tengan un buen descanso y nos vemos el día lunes. Gracias, Lee. Feliz noche. Feliz noche para todos. Feliz noche, licenciado.